Listo, pues ya no van a ser las 6:05, son las 6:05 en México. Creo que es importante, también por respeto por las personas que están aquí, iniciar y bueno, pues súper contenta de tener esta oportunidad y este espacio. Es un tema que hemos venido conversando, yo creo que los últimos 2 años con nuestros clientes en diferentes foros, pero no nos habíamos tomado ni dado la tarea de hacer un esfuerzo en específico y de trabajar, digamos, de una forma estructurada, cómo son todos estos retos que vemos nosotros de cara a la introducción de las oficinas de cambio en las organizaciones. Entonces, pues, bueno, la invitación del día de hoy y las personas que nos acompañan, eh, para todas las personas que nos acompañan, es entender un poco cuál es nuestra visual desde la perspectiva más experimental, qué es lo que nos estamos enfrentando, algunos datos relevantes de cara a las tendencias, a la industria, a nuestra práctica en sí y poder tener la oportunidad de abrir estos diálogos ustedes al interior de sus organizaciones, poder tener la capacidad de tener diferentes conversaciones, eh, si es que estuvieran en alguno de estos casos, o al menos empezar con un proceso de conciencia y de entender el reto que tenemos hacia el frente como gestores del cambio dentro de las empresas o como proveedores o como externos dentro de las compañías. Entonces, bueno, el tema del día de hoy, el título de la conferencia que esperamos sea breve para no quitarles tanto tiempo. Ya sabemos que está el final de la jornada, es jueves y es un poco cansado, pero nos gustaría estar como mandando algunas cápsulas, algunos mensajes importantes. El título del día de hoy es Cambio con rumbo, una brújula agnóstica para la introducción o para introducir las oficinas de cambio. Y por ahí voy a arrancar en poder explicar y poder comentar algunos de los temas que se tienen el día de hoy. Los objetivos de esta conversación es, o de esta plática que con toda humildad la comparto desde nuestra visual. Reitero que información de investigaciones de nosotros, de nuestra experiencia ejecutando proyectos y de alrededor de 25 clientes que hemos recopilado un poco la forma en la que estamos haciendo las cosas al día de hoy. Uno, pues, es introducir este concepto de brújula agnóstica. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de los conceptos y de las bases de los mismos. Dos, comprender la importancia de las oficinas de cambio hoy en las organizaciones, qué tendencias estamos viendo, qué es lo que está pasando, pero finalmente cómo esta estructura que se genera formalmente dentro de las compañías nos permite hoy empujar o impulsar hacia adelante la práctica. Voy a compartir, evidentemente, con muchos temas de confidencialidad, algunos ejemplos de los modelos que estamos viendo nosotros hoy como tendencia o como algo recurrente dentro de las organizaciones y de una forma muy sencilla, lo bueno y lo malo, pues, de las cosas que nosotros estamos aprendiendo y finalmente cerrar con llevarnos algunos elementos claves de aquí. Nosotros lo centralizamos de esta forma, 5 pasos, 3 técnicas y un aliado para empezar a trabajar de una forma distinta. Iniciando con esto o empezando con la información que tenemos, vamos a hablar de los dos conceptos que me parece importante como hacer mucho énfasis porque vamos a estar hablando y ustedes lo van a ver cómo es evidente, digamos, a lo largo de la conversación, pero que realmente nos setean un marco de referencia para poder introducir el concepto de cambio dentro de la organización. Entonces, lo primero es hablar de este tema. ¿Por qué le pusimos el título de Cambio con rumbo? Pues porque todos los que trabajamos dentro de las organizaciones en proyectos sabemos que nuestro plan de trabajo se ve así y de repente terminamos en un ecosistema medio enmarañado de cosas y convulsionado de diferentes vicisitudes en el proceso que lo vivimos. Entonces, ¿qué es lo importante? Que el cambio tenga un rumbo, sea cual sea el camino que recorramos, tengamos claro cuál es ese rumbo. Y la segunda parte tiene que ver con esa brújula agnóstica, es decir, ese camino tan convulsionado, ese caminito que vamos construyendo con un rumbo claro, pudiera determinarnos a nosotros menos esfuerzo y mayor efectividad en el proceso que estamos. Lo primero, pues bueno, ¿por qué hablamos nosotros de una brújula y por qué lo ligamos, digamos, a estos temas de cambio dentro de la organización? Porque, como ustedes lo saben, la brújula pues, es un instrumento que nos ayuda a tener, digamos, esta visual de hacia dónde nos movemos y cómo podemos calcular la orientación, pero realmente
desde el origen empezaba cuando no existía ningún otro radar, ¿no? Hoy tenemos un montón de instrumentos y un montón de fórmulas, pero hacemos una analogía muy clara hacia el cambio, hacia la práctica de gestión del cambio entre las organizaciones, como todavía un océano complicado de poner algunos parámetros o de establecer algunas directrices como lo hace hoy cualquier GPS o lo que sea. Entonces, realmente para nosotros es cómo establecer un radar a través de diferentes instrumentos y que realmente nos dé certeza sobre el proceso que estamos llevando a cabo y determinar si estamos bien o no encaminados. Por eso nos gustaba este nombre. Y al final marcar, y creo que ese va a ser uno de los puntos elementales de esta etapa o de esta fase o de este momento que estamos viendo dentro de las organizaciones, y esta brújula que vamos a plantear nosotros, que se establezca, nos permita a nosotros empezar a setear algunos elementos, marcadores, que nos digan si vamos bien o no dentro de la organización, como toda la introducción de la práctica y demás, esto qué significa. Entonces, el tema de la brújula, establecer ciertos elementos o ciertas herramientas que nos permitan establecer parámetros para caminar. Que sea agnóstica, no sé si todos están familiarizados o no con el concepto de ser agnóstico, pero realmente pues viene más con un tema, digamos que ligado hacia la parte religiosa, pero lo que nosotros queremos traer sobre la mesa evidentemente no tiene nada que ver con la religión, pero sí es el agnóstico se pone en una posición, y me gustó esta imagen que nos pusieron acá, porque es una posición en donde digo, no sé, o sea, no sé si realmente funciona o no funciona, y hoy vemos que pues claramente todos traemos una idea preconcebida, un método, una forma de hacer las cosas, y entonces nos casamos con eso, y un planteamiento que siempre hemos hecho desde 8.1 es que seamos un poco más agnósticos, ¿verdad? Hay cosas que funcionan, otras que no funcionan, hay otras que se tienen que complementar, y entonces en este caso esa brújula que nos va a setear estos elementos, si nos casamos nosotros con algo, al menos desde nuestro planteamiento, sería un poco erróneo hacerlo de esa forma, y buscamos más bien decir, no sé, y tener un segundo elemento sobre la mesa, que es el escepticismo, y apoyar, digamos, que esta hipótesis de decir, bueno, vamos a probar y vamos a ver y todo depende al final del día. El escepticismo como tal, digamos que como corriente filosófica, nos pone sobre la mesa el dudar, el cuestionar, el empezar siempre, y creo que toda esa mezcla, digamos, que estamos hoy viendo entre las organizaciones, nos pone frente a un panorama o un contexto sumamente retador e interesante. Entonces, ¿por qué el nombre de la conferencia o del webinar para poder conversar con ustedes? Pues porque consideramos que el cambio como práctica debe tener dentro de la organización un rumbo claro, debe haber una brújula agnóstica, que no todo funciona para todo, no todo funciona de la mejor forma, pero que establece ciertos elementos, y que estamos en un contexto empresarial que, así le he llamado yo, que es escepticambista, es decir, creen en el cambio, creen que existe, creen que hay una necesidad importante. Ahorita vamos a hablar un poco de la evolución y de la madurez de esto, pero realmente es escéptico ante el cambio. Y esto nos rige y nos pone sobre un panorama complicado. Por ahí las personas que me conocen saben que digo mucho esta frase, pero es: cuando las cosas van bien es trabajo en equipo, cuando las cosas van mal falló la gestión del cambio. Entonces, estamos ahí entre un contexto complejo que nos exige, que duda de nosotros, y que además de eso estamos nosotros navegando en un mundo todavía poco explorado, donde los parámetros son complejos de establecerlos, y entonces pues la tarea que tenemos nosotros es ponerle al cambio un rumbo claro para poder entonces trabajar y tener algo realmente sustentado con algún elemento. Esa es la razón por la que le pusimos nosotros el nombre a este webinar, y que vamos a seguir conversando. Van a haber muchas publicaciones en redes sociales, más allá de establecer, han sabido que un poco el rol que ha tomado 8.1 dentro del mercado es cuestionar en el sentido de llamar a la indagación, a la innovación, a decir, venga, esto no es lo único que hay, vamos a hacer diferentes cosas. Y hoy por hoy el tema de las oficinas de cambio está bien interesante por las diferentes perspectivas que estamos observando en el mercado. Esta segunda parte, pues bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de lo que comprende o comprendería la oficialización de una oficina de cambio, el reto que esto implica también, de hecho, para la práctica,
y que finalmente nos permitirá a nosotros entender si desde la perspectiva o desde el lugar donde estamos como change managers, como directores de cambio, como gerentes de cambio, como responsables de cambio, en donde no tengo, o gestión del cambio es algo más, ¿no? Gerente de XX, gestión del cambio. Bueno, saber dónde es que estamos parados e ir también ayudando a la organización a evolucionar y a trabajar sobre este mismo proceso y sobre este mismo mundo, digamos, que estamos haciendo. Me parece importante que conozcamos un poco acerca de las tendencias de la gestión del cambio, en este caso en los diferentes continentes donde al menos hay un poco más de información. Quisiera contarles que hace aproximadamente un mes terminamos un estudio con una compañía que se llama Infomeo, de la exploración sobre el mercado de gestión del cambio en América Latina y en México particularmente. Estas cifras a mí me parecen, pues, además de interesantes, un poco alarmantes para nosotros, pero me gusta que haya un ecosistema tan poco explorado en nuestra región y que tengamos hoy la oportunidad de explorar y de seguir adelante. Dicho sea de paso, el saber que Estados Unidos, Europa, en algunos de sus países, tienen esta evolución de cara a lo que signifique tener gestión del cambio entre las organizaciones, nos plantea también un ecosistema que tiene que ver mucho con la cultura, que tiene que ver con el establecimiento geográfico, con los elementos de historia, sociales, políticos del país, de las regiones, y que eso es un tema que hay que abordar de esa manera. Entonces, probablemente la fórmula o las fórmulas que yo tengo por acá es complejo o es un poco distinto la forma de aplicación en América Latina, en el país, doble clic México, doble clic Colombia, doble clic donde sea que estemos parados. Entonces, pues bueno, es interesante saber esto, pero como práctica hoy tenemos apenas un 2% de empresas declaradas con alguna introducción formal de esto. Dentro de las industrias vemos estos dos grandes jugadores destacándose dentro de los diferentes elementos. Yo creo que está muy claro el tema financiero, de banca y toda la parte también de transporte de alimentos, sobre todo después de la pandemia. Entonces, vemos cómo existe un poco más de apetito sobre estas prácticas dentro de este tipo de industrias y entender, digamos, que también estamos viendo a nivel global diferentes, eh, pensaría yo que un poco más de relevancia sobre algunas de las posiciones, de las creaciones de estas posiciones, pues bueno, nos pone en este ecosistema en donde estamos viendo ya posiciones dedicadas, áreas específicas dedicadas, y creo que aquí en ese 5% es donde vamos a enfocarnos nosotros en entender realmente cómo empezamos a hacer diferentes cosas para que este 5% evidentemente crezca y crezca de una forma ordenada y regulada también. ¿Qué es lo otro importante dentro de la organización? Estamos viendo mayormente toda la necesidad y lo corroborábamos de nuevo con este estudio, en donde sí existe este apetito y recuerdo mucho este dato, que solamente el 12% de esas empresas que tienen a lo mejor una posición y demás deciden hacer una inversión, al menos en México, de gestión del cambio con un externo. Y esto significa que estos proyectos son los de alto impacto, son los que creo que la capacidad interna no me da, pero realmente viene, digamos, a jugar mucho en contra. ¿Por qué? Porque no hay un paso atrás establecido, entonces lo que sea que se ponga ahí es bueno o es malo. ¿De dónde viene este pool? De Haití, de las áreas de tecnología, donde están fuertemente influenciadas, digamos que con proyectos que entienden y que son muy conscientes del proceso de cambio y de lo que implica hacerlo o no hacerlo dentro de la implementación tecnológica. Eh, Hay una parte también importante en la decisión de inversión sobre las prácticas de gestión del cambio dentro de las compañías y de nuevo aquí nos vamos a centrar un poco más en donde está el mercado de 8.1, que es hacia las empresas grandes en Latinoamérica y aún así pues todavía hay un ecosistema muy grande por atender en empresas pequeñas y medianas, pero aún así que tenemos digamos que una alta preferencia o un alto poder de decisión dentro de las compañías grandes, empezamos a ver diferentes retos en todos estos procesos, diferentes jugadores que empiezan a aparecer. Pero reitero, nosotros, o al menos en 8.1, consideramos
que hay una parte fundamental previa que todavía no se ha atendido. Dicho eso, creo que lo importante es entender ahorita dónde se ve o en la práctica, dónde es que nosotros encontramos las oficinas de cambio normalmente y dónde los empezamos a ver instaladas y cada vez es más recurrente. Entonces, este es digamos que un modelo muy sencillo, ¿verdad? Donde diferentes compañías que han sido clientes de nosotros, de diferentes industrias, de bebidas, de retail, de banca, de finanzas, esto ha sido en el último año aproximadamente. Estas estructuras son las que se están formando. Estructuras desde el lado o del lado de digital, de toda la parte de tecnología, de capital humano. Hay vicepresidencias de cambio, tenemos un par de clientes que tienen vicepresidencia o dirección de cambio y del área de transformación. Entonces, esto para nosotros hoy es lo que estamos viendo, estas estructuras que existen, que cuelgan o que se incorporan, ¿no? De diferentes maneras, pero que al final hay un factor común que me parece importante entender, mucho o poco, hay una capacidad extendida que siempre se abre porque de estos 25 clientes que les comento, en donde sacamos parte de esta información para esta plática, solamente 2 de ellos tienen un área mayor a 10 personas y los que se brincan de ahí de 10 a algo más, nos pasamos de 10 a 3. Entonces la diferencia o el gap es altísimo y de estas pues son solamente estos 2 de estos 25 jugadores en total. Entonces, ¿qué significa eso para nosotros o cuál es la lectura que nosotros hacemos de esto? Sí, sí hay un grado de conciencia, sí entiendo que hay una estructura formal que hoy, al menos en mi caso, 15 años después de que estoy trabajando en todo este tema, hay una oportunidad y hay una conciencia entre la organización y hay una delimitación de recursos para ello. Hay diferentes fórmulas y hay diferentes fórmulas que es como complicado o quién viene y me dice cuál es la buena y cuál es la mala o cuál es la que funciona o no. Yo voy a hablarles un poco aquí de cómo opera una oficina de gestión del cambio, sobre todo en la parte de IT, cuando hablábamos ahora digamos que de ese interés genuino que existe dentro de las áreas de tecnología para la ejecución de este tipo de prácticas. Eh, Hoy vemos, y digamos que tomando un poco de referencia la gestión de los proyectos de tecnología dentro de las organizaciones y la creación de áreas de business engagement o áreas que hablan hacia la organización en términos de negocio, ahí es donde empieza a colgarse la oportunidad para gestión del cambio y donde al menos nosotros estamos viendo que es la conexión primaria hacia la ejecución de proyectos como tal. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Que empieza a generarse este órgano, como lo veíamos ahorita, de diferentes formas o colgados de diferentes maneras, pero hay un órgano que se empieza a conformar, que integra los proyectos, que está pendiente, que está enfocado en entender y que se enfoca principalmente, al menos desde nuestra experiencia, en la coordinación, gestión de proveedores de gestión del cambio. Entonces, esto implica en sí ya unos retos que nos delimita, digamos, una estructura así, montar la oficina de cambio donde tengo mi eje rector, donde ahorita tengo que atender y donde estas áreas, como por ejemplo tecnología, traen un portafolio, en su mejor de los casos, no menor a 20 proyectos en el año. Entonces, ¿cómo esto, contra esta capacidad que yo tengo, empieza a chocar y entonces cómo armonizamos ese proceso? Y ese es uno de los primeros o de los elementos que para nosotros es clave en esta conformación de estructuras. El segundo de ellos tiene que ver con los roles, es decir, yo puedo tener a un nivel muy operativo táctico o puedo tener a un nivel muy estratégico una vicepresidencia de cambio, por ejemplo. ¿Y eso qué implica para un lado o para el otro? Para nosotros es súper importante y nos parece relevante entender que en cada uno de los niveles tenemos hoy un rol muy claro, o claramente establecido, en donde pasamos de la parte estratégica a la parte más operativa, pero más operativa de cara a la venta de la gestión del cambio adentro de la organización. Entonces, estos dos roles se quedan de alguna forma, de nuestra experiencia, de una manera mucho más operativa, estratégica, sí, pero operativa, y hay una necesidad importante de cubrir una capa, como hoy lo hace tecnología, y como hace ese puente entre el negocio y conocer qué es lo que está sucediendo, y esto mismo debe de estar sucediendo, al menos en lo que nosotros respecta. Es parte de la fórmula, es parte de las cosas que hemos visto,
y el establecer o el establecimiento de este tipo de puentes. Esto es hablando, ya como para cerrar el segundo punto, de una manera estructural de cómo se conforman estas áreas y cómo interactúan dentro de la organización, cuál es mi rol y mi responsabilidad, hasta dónde llego y cómo me conecto. El tercer punto de todos estos elementos de este rol, y por eso esto está aquí en amarillito, es que este director de cambio o gestor de cambio o CMO, como lo pongamos, realmente tiene una gran responsabilidad hoy por hoy y que va a seguir siendo, al menos desde nuestro lado, el gran reto de la práctica entre las organizaciones y tiene que ver con responder para qué lo estamos haciendo, para qué hago gestión del cambio, para qué estoy invirtiendo 1 o 5 o 20 pesos y cómo realmente eso se conjunta con la gestión de proyecto y cómo esa delgada línea se enmarca entre lo que yo hago y lo que tú haces y cómo coadyuvamos para lograr un resultado en común. Reitero la frase que les decía ahorita, todo salió perfecto, qué buen trabajo en equipo, qué buena gestión del proyecto. Todo está fallando en la gestión del cambio. No estamos haciendo change, lo que sea que eso signifique. Entonces es súper relevante e importante que estos roles estén sumamente conectados y que la visión que tienen estos roles, indistintamente de dónde estén y dónde estén acuñados, tengan claro cómo es que se mide el cambio y cómo a los diferentes niveles yo puedo demostrar ciertos elementos que están directamente relacionados con hacer o con no hacer. Uno de nuestros colegas, ¿no?, habla de probabilidades de éxito. Ok, y le hablas de probabilidad de éxito a un CFO y cómo sales de la reunión, ¿verdad? Entonces, es importante entender que esto es un tema operativo que está entre las entrañas de la organización y que eso suena perfecto a nivel estratégico, pero hay que traducirlo y hay que trabajar en eso. Entonces, hay una gran responsabilidad de estos roles de evolucionar, de entender, de educarse, de capacitarse en diferentes elementos de análisis, de síntesis, un pensamiento muchísimo más numérico, más abstracto. No importa que seamos comunicólogos, psicólogos o lo que sea que venga de una práctica, digamos, un poco más light, pero necesitamos entender cómo funciona el negocio y el negocio cómo se mide. Y en función de eso tendríamos nosotros cabida, digamos, en todo este ecosistema que la organización hoy, dependiendo de dónde estemos, nos va a empezar a catalogar, ¿verdad? Entonces, desde capital humano de cierta forma, desde tecnología de cierta forma, o si estamos como un área estratégica, pues de cierta forma también nos pondría. Al final, entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que me gustaría que quedara, digamos, sentado sobre este tema del reto que tenemos dentro de los roles y cómo la Oficina de Gestión del Cambio se acuña, digamos, aquí adentro? Me parece que las dos apuestas importantes deberían de ser, uno, en reducir la resistencia. ¿Qué significa eso en una etapa temprana, en una etapa en donde esté la organización ya con un cierto nivel de conciencia sobre eh, que al menos esto existe? Pues empezar a trabajar sobre otros diferentes niveles o empezar, si estoy en cero, pues entonces brincar a que esto existe. Conversaba también hace no mucho con un colega que me decía que llevan un par de años, aproximadamente unos 3, 4 años, trabajando en establecer un lenguaje común de la organización y que para él era un éxito que hoy un director general de esta compañía hablara en esos términos. Pregón. ¿Por qué? Porque eso va a brincarnos de que al menos eso existe y sé que me ayuda y voy a empezar a generar esa demanda, voy a empezar a entender para qué es y voy a querer que esto me ayude, entonces voy a aprovechar ese momento de conciencia y empezar a introducir ciertas cosas. Esto es una etapa igualmente difícil, igualmente compleja, que puede durar entre 2 a 4 años, o al menos es lo que estamos viendo nosotros, por eso lo dejé así como en question mark, porque depende de dónde estés, pero al final el objetivo es saber que existe, saber para qué es y cómo es que esto me ayuda. Cuando yo tengo eso ya completo, digamos, de una forma estándar y no desde la perspectiva o desde la experiencia de cada persona, voy a poder establecer un elemento que es el más crítico o el que tenemos hoy al frente de nosotros como gestores del cambio, que tiene que ver con demostrar cuáles son esos resultados y si esto no está ligado a lo que estábamos hablando ahorita, de elementos simplemente numéricos y entendibles para el negocio, no vamos a poder nosotros generar una certeza alrededor de la práctica, ni mucho menos demostrar
que esto sirve. Entonces, pues qué fregón que aumentemos la probabilidad, pero pues aquí esto es un negocio y al final del día tendríamos que hablar en eso. Entonces, yo creo que gran reto que nosotros tenemos es brincar estos dos momentos, lograr tener la capacidad de tener un plan para esta primera parte, tener un plan para esta segunda parte y de saber en dónde estamos posicionados en la organización para saber cuáles son mis drivers o mis palancas en donde yo me puedo estar moviendo y podemos estar generando diferentes conversaciones y diferentes elementos. Entonces, este tema, digamos que es clave o me parece a mí clave para lograr entender un poco cómo o qué cosas de lo que nosotros estamos viendo dentro de lo bueno y lo malo para la organización, para la práctica dentro de la organización, más bien, ¿no? Para eso voy a tomar algunos ejemplos muy breve. Vamos a hablar del caso uno, que es este en donde tenemos el área de gestión del cambio dentro de IT, dentro de tecnología, con una oficina, con un cargo, probablemente a nivel gerencial, con 2 o 3 recursos asignados, con diferentes perfiles entre psicología y comunicación y diseño, ¿no? Diferentes elementos. Y que me parece importante que aquí hay algo chévere que resaltar. Lo primero es que aquí hay mucha disposición por dejarse ayudar, por abrir las puertas hacia la práctica. Por lo mismo hay una alta demanda de proyectos y hay estructura preconcebida, es decir, normalmente estas áreas tienen gran claridad de lo que es un proyecto, inicio, fin, ágil, no ágil, lo que sea. Están familiarizados con el concepto de consultoría, están familiarizados con el concepto de entregables y digamos que ellos son los que jalan mucho esta asistencia a los diferentes proyectos porque conocen, digamos, estos elementos de manera anticipada. Eh, ¿Qué es lo que no es tan bueno o qué es lo que nosotros consideramos que no es tan bueno en este modelo? Que aquí todo el mundo tiene una idea preconcebida de cómo es que funciona gestión del cambio y normalmente gestión del cambio es comunicación y capacitación. Y terminamos entonces haciéndole caso al PM, donde realmente el copiloto aquí del proceso debería estar aquí hablando con el sponsor, pero muchas veces terminamos acá. Si no terminamos en una discusión con el PM, con el proveedor implementador, y no logramos hacer ese brinco, ¿verdad? Y posicionarnos en un nivel importante dentro de estas discusiones, vamos a terminar haciendo comunicación y capacitación. Y además de eso, caro, porque es que eso yo lo traía ya y entonces ya lo metiste. Entonces hay una idea preconcebida que se vuelve una gran barrera para nosotros y para poder ejecutar. Creo que el otro tiene que ver un poco con la poca o baja estandarización que podemos tener en la atención y por eso los retos vienen para estas organizaciones, para estas estructuras en donde, ¿cuál sería mi batalla entonces si yo estoy en un área de IT acuñado con mi oficina de gestión del cambio? Muy probablemente algunas de estas se van a parecer a los retos que tú tienes, ¿no? Y qué sería lo primero que tendría que hacer. Entonces, hay diferentes elementos. Este segundo me parece que es un catalizador importante sobre el antes y el después de la práctica dentro de una oficina de proyectos, dentro de IT, que ayudaría bastante a que realmente haya una idea y podamos lograr ese objetivo común, que es demostrar que realmente hay un beneficio que se obtiene por la práctica. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Pues hay poca estandarización, viene el proveedor implementador con su metodología o me pone una línea más, me cobra otro poquito y entonces ya llegó, entonces yo tengo de chile, mole, de pozole y entonces tengo ahorita una mezcla importante, se nos convierte en un salpicón de metodologías y va a volverse un reto un poquito más adelante. Eso mismo genera el tercer punto que tiene que ver con poco control de los resultados, ¿verdad? Y entonces empezamos de alguna forma por hacer este pool y por tener una alta demanda y por capturarlos. Si no tenemos este tipo de cosas, empezamos a desacreditar la práctica. Entonces, nos ha pasado, he vivido varios procesos de introducciones en oficinas de cambio, en oficinas de proyectos, en IT, y aquí hay que hacer una serie de negociaciones previas, sobre todo en esta parte de estandarización y de los elementos al menos mínimos básicos. Hoy lo conversaba con una de nuestras gerentes y, y lo seguimos viviendo. O sea, ella estaba hablando de una experiencia hace casi 20 años y hoy lo seguimos viviendo. Y el último, pero no menos importante, es el presupuesto. La mayoría, y lo van a ver como un factor común, todo este tema presupuestal se convierte en un elemento clave y resulta ser que entonces llegamos con toda esta parte positiva a tratar de hacer fit con un presupuesto y pues ahí nos movemos entonces y empezamos a hacer de nuevo una misma desestandarización o poca estandarización en lo que podemos ofrecer
el proveedor A o el proveedor B, o la misma oficina de cambio con los recursos que tenga. Entonces, importante en eso. El segundo caso lo llamamos como en tendencia, un poco más es lo que hemos visto, yo creo que alrededor de los últimos 2 a 3 años aproximadamente, donde dentro de las direcciones de capital humano, de talento humano y probablemente debajo de la gerencia o dirección de cultura existe, existe la gestión del cambio como una gerencia o como un complemento a la gerencia de algún gerente de talento humano que está embebido en el tema de cultura. ¿Qué significa esto para nosotros y qué es lo positivo? Que hay una disposición clarísima de la organización para entender el cambio como una capacidad organizacional y que esa misma capacidad está directamente relacionada con el desarrollo de la gente y los puestos que yo tengo internamente. Entonces, pregunto, ¿qué es lo no tan positivo? Que normalmente cuando tenemos este tipo de estructuras estamos aislados parcial o relativamente de la demanda real de lo que está sucediendo dentro de las áreas funcionales, dentro de IT, porque ahí vienen los de RH. Entonces, como que hay una barrera también invisible que hay que romper allí y que nos ponen pues casi en la lona, en la contundencia de los retornos al negocio, porque peor tantito, porque es recursos humanos, entonces no podemos nosotros llegar y yo creo que es un estigma que nosotros hemos trabajado con diferentes áreas que están así en esta estructura y que más bien la invitación, de nuevo, es sácate de la mente que no entiendes números, que no entiendes, claro que lo entiendes, claro que entiendes el negocio y claro que vas a lograr establecer estos elementos y entonces este rol que tenemos hoy dentro de capital humano lo estamos enfocando en que pueda demostrar contundentemente los resultados de lo que se está generando con su equipo, con sus externos o con lo que sea. Pero de nuevo vuelve a aparecer el tema de presupuesto. Cada vez llegamos, oye, ¿y esto qué pasó? No se presupuestó. Pues entonces, pues disculpen porque yo tengo aquí, además de cambio, tengo comunicación y cultura y todo eso ya me ocupó mi apellido y ahora quieres que y no tenemos tampoco presupuesto. Es complicado que áreas así operen, pero eso es un poco más hacia la tendencia que estamos viendo, particularmente dentro de las estructuras. Y este caso número 3, que me parece, o lo catalogamos como el tema más innovador, que es, por un lado, el establecimiento de vicepresidencias o direcciones de cambio eh, dentro de la empresa con estructuras grandes, con estructuras pesadas que le reportan directamente al director general, o bien dentro de las direcciones de transformación que cada vez son más comunes, pero aún así es un enfoque innovador. O sea, yo digo que de los clientes de nosotros, 9 de cada 10, cuando hablamos de tecnología, de transformación, vamos con CIOs y no con CTOs. Entonces, hoy el ver estos roles, el establecimiento de estas personas, de estas responsabilidades dentro de la organización, le dan una formalidad y creo que eso es de las cosas más positivas a resaltar, una declaración a nivel estratégico de la organización de la práctica como una capacidad organizacional y que está con la formalidad y el requerimiento y pues todos los elementos que lo establecen a un nivel estratégico. Y que evidentemente esto se asocia con un elemento prioritario dentro de todos los temas de transformación cuando hablamos sobre culturas ágiles de las organizaciones, donde están haciendo declaratorias impresionantes sobre miles de empleados. Bueno, eso tiene que tener un peso más allá de estar por acá metidito en un pedacito. No, esto es una cosa que tiene la responsabilidad y la importancia y entonces ven y te expongo a este nivel, ¿verdad? Entonces estamos ya a un nivel C-suite en donde es importante entender esto. ¿Qué sucede aquí? Cuando hay este exposure, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Hay una alta demanda, pero hay una baja estandarización. Normalmente hemos llegado con estas compañías donde tienen estas estructuras. ¿Y qué sucede en este punto? Tengo un método, normalmente los demás probablemente también, tengo un tailoring de mi método, que me da risa que muchas veces decimos, pues sí, pero todos se parecen, todos son como lo mismo. Anyway, aquí se llama A, aquí se llama B, aquí se llama C. Pero hay una baja estandarización en la forma en la que empezamos a dar esos resultados hacia la organización, y creo que eso tiene que ver con el planteamiento original del acompañamiento y cómo es que estoy monitoreando ese acompañamiento. Entonces, la contundencia del retorno al negocio es complicada. Y los retos que nosotros hemos tenido con compañías cuando tienen las oficinas de cambio a este nivel o tienen la práctica a este nivel es poder establecer cuáles son los elementos que le dan contundencia a los resultados. Y una vez más, aún y que parece broma y que está ya a un nivel estratégico,
el presupuesto siempre es un tema. Entonces, quisiera detenerme nomás en este punto para decirles que, como pueden ver en los diferentes casos o en los diferentes elementos en donde tenemos acuñado la práctica, parte de los elementos, digamos que, o los retos que tenemos o las barreras que tenemos son fácilmente adaptables, pero hay una parte sumamente importante que tiene que ver con la planeación estratégica, no necesariamente con el dinero, sino más bien en estar presentes en el momento oportuno y correcto. Y eso significa la planeación estratégica de la compañía. Cuando yo no estoy ahí, pierdo la relevancia en el camino o me tengo que acomodar a las malas. Y entonces todo lo que venga es bueno. Entonces, ¿cuál es la labor principal sobre todo esto, donde sea que esté? Llegar en el momento correcto. Y el momento correcto es ahorita, agosto, septiembre. Son los procesos de planeación de las compañías. Y es importante estar ahí correctamente, atendiendo correctamente, entendiendo correctamente, ayudando a presupuestar, que al menos haya esa conciencia en un primer paso. Luego nos encargaremos de lo demás y de cómo estandarizar y de cómo es el lenguaje común, pero si no hay esta disposición dentro de la organización y si no se entiende que hoy debe haber un recurso dedicado a eso, va a ser complicado que lleguemos a dar buenos resultados. Entonces, lo bueno, lo malo, hay una apertura, hay compañías que ya lo tienen a un nivel estratégico, hay compañías que todavía están en este mundo escéptico acerca del cambio, pero que ahí lo ponen, ¿verdad? Porque al menos hay que ponerlo. Y el reto es cómo ir llevando esto a niveles donde realmente se siente una contribución directa y no nos quede a nosotros mismos la duda de qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, toda esta estructura, lo que les comentaba en el primer bloque, de cómo, para qué, por qué, pero sobre todo yo para qué estoy dentro de la organización, si soy un change manager y estoy a cargo de una oficina de cambio, tiene que ser altamente relevante con llegar oportunamente, tener las herramientas correctas para poder eh, proveer estos presupuestos o proveer estas conversaciones a un nivel de planeación y cómo realmente entrego hoy el delivery de ese resultado a lo largo de tiempo en un lenguaje de negocio. Y ese lenguaje de negocio es dinero, retorno, como sea que podamos nosotros establecer el tema de retorno dentro de la organización. Ya para ir concluyendo, nos gustaría compartirles y decirles a ustedes, pues bueno, nosotros como 8.1, reitero, tenemos en el track record aproximadamente más de 300 proyectos dentro de Latinoamérica. Esta información la traemos de nuevo de alrededor de 25 empresas que han trabajado con nosotros directamente para estos temas y de una investigación adicional, pero creo que son 5 pasos que a nosotros al menos nos han funcionado y que nos ayudan, 3 técnicas que nos han funcionado y nos ayudan dentro de las organizaciones y que realmente exista un aliado, pues evidentemente puede ser 8.1 quien en ustedes confíen, pero que nos daría la tranquilidad o la viabilidad de esos primeros pasos. ¿Qué significa esto? Los 5 pasos para nosotros es un modelo de implementación de la capacidad de cambio en la organización que tiene diferentes etapas, diferentes momentos, que parte evidentemente de la identificación de un factor, un índice de madurez, de capacidades. Ahorita vamos a hablar un poquito de qué herramientas podemos estar jalando allí. Cómo establezco todo este ecosistema que se parece más a una reingeniería de procesos, a un rediseño organizacional donde la, digamos que la oficina de cambio o el área de cambio tiene una clara intervención en diferentes elementos y tiene una clara intervención en los procesos de planeación y una conexión con las áreas que hacen o que generan la mayor de las demandas. Cómo realmente alrededor también de esta oficina de cambio estoy introduciendo herramientas tecnológicas, cómo realmente estoy haciendo hoy diferentes elementos más allá del Excel. Hoy me parece que hay varias opciones, o no, a lo mejor no hay muchas, pero hay varias opciones que nos permiten a nosotros llegar y operativizar estas ideas que tenemos de mi metodología, de mis procesos, lo que sea, pero que no me va a permitir estandarizar. Si yo llego y te agarro un Excel que, pues, hazlo así, pues sí, pero eso es a mano, y entonces me estás regresando como 3 pasos atrás. Entonces, hay diferentes retos, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar un poco más en las capacidades, pero las capacidades que son replicables. Y finalmente, entonces, cómo estoy haciendo este delivery a la organización y cómo lo estoy generando de tal manera que es claro para qué, por qué lo hice, qué estoy ganando, qué no estoy ganando, y que nos permiten a nosotros estar trabajando en ese proceso, digamos que más contundentemente. Esto es digamos que estos 5 pasos nosotros los recorremos
dependiendo de dónde arranquemos o no las cosas, pero normalmente estamos hablando de entre 3 a 4 meses en el establecimiento de estos cimientos o de esta base en donde podemos estar trabajando. Las tres técnicas o tres herramientas que nos parece a nosotros clave para poder hablar sobre una introducción efectiva de oficinas de cambio dentro de la organización, establecemos como diferentes aristas. La primera tiene que ver, yo creo que la mayoría la conocemos, que tiene que ver con el nivel de madurez que ProSite trae a la mesa, donde es muy claro, es muy fácil de entender, 1, 2, 3, 4, 5, y hay diferentes elementos, y yo estoy en 1, en 2, ellos sacan también investigaciones acerca del benchmark, lo empezamos a sacar el año pasado, dónde estamos, referente a, entonces es muy fácil de entender para un C-level o el top management de qué es lo que estamos haciendo en función de generar una capacidad. Está esta opción o está esta otra que también parece espectacular, que tiene que ver con el índice de capacidad de cambio entre la organización, que tiene elementos similares, pero me parece que esta tiene un plus, que tiene una herramienta tecnológica atrás, que no se me queda en el Excel, que si bien tiene ciertas entrevistas, pues es una cosa como más dinámica. Eh, en fin, las dos de alguna manera nos permiten nosotros establecer un dato que pone una base numérica y clara de entender para la organización si voy avanzando o no. Y eso es supremamente clave porque le estamos hablando a este nivel que es el que está invirtiendo y que es el que está hablando de tener una capacidad organizacional de cambio. Hay otro elemento que al menos para nosotros es muy útil, una herramienta que le denominamos el Change Assessment Tool. El Change Assessment Tool es más bien un tool para los change managers en donde tenemos, digamos que en este instrumento, diferentes aristas de donde empezar a mover el will, digamos, la organización de las personas, desde temas de liderazgo, comunicación, hasta algunos puntos de motivación y demás. Entonces, si yo combino estas dos cosas, ya tengo algo que me le habla al top management o al C-level, pero también tengo algo que me ayuda a mí a operativizar este proceso. ¿A mí quién? A mí yo, responsable de la Oficina de Gestión del Cambio o responsable de generar la práctica al interior. Y finalmente, la tercera herramienta es, y esta técnica, reitero y seguiré reiterando, que es importante que estemos pensando que todas las cosas que estemos haciendo ahorita no se queden en un Excel, no se queden en una persona, y el uso de este tipo de herramientas o de diferentes usos para nosotros es clave, porque al final lo estamos dejando como una capacidad. ¿Qué pasa si yo me muevo? ¿Qué pasa si sucede algo el día de mañana? Anyway, esto se complementa como la herramienta que le da la sostenibilidad a la evolución de ir introduciendo una práctica a través de la oficina de cambio dentro de la organización. ¿Cuál es la expectativa general? En esta etapa o digamos que para cerrar este tema de las técnicas, tener un perfil de cambio del negocio. Y eso significa que yo puedo tener un índice, que puedo tener un número, que puedo tener algo que me habla de cómo cambia mi organización y hasta qué punto la organización tiene diferentes elementos que me permiten a mí ir avanzando. Y por último, un aliado, reitero, puede ser 8-1, puede ser quien sea, pero alguien que ya haya recorrido este proceso pudiera ser un buen aliado, un excelente aliado en establecer estos pasos dentro de la organización y que realmente me permiten hacer una operación muchísimo más simple, mucho más amplia, mucho más efectiva dentro de la compañía y que al final del día lo que estamos buscando, lo que buscaríamos nosotros es ir conectando, o quien esté liderando el proceso, es ir conectando cada uno de estos procedimientos, cada una de estas herramientas en los diferentes elementos claves y en los momentos claves de la organización. Entonces, si ustedes están ya tengo estos procesos, ya hago esto, no sé qué, listo, apúrense porque estamos en el momento en donde al menos hay que ir a hacer presupuestos. No tengo esto, entonces empecemos un proceso de conciencia para lograr despertar un poco el interés acerca de esto. ¿Cómo lo hago? ¿En dónde estamos haciendo cambio? ¿Quién está haciendo cambio? Hagamos un referente positivo. Entonces hay diferentes momentos, hay diferentes formas de hacerlo. Lo importante es tener claro que hay una estructura, al menos desde nuestro lado, 5 pasos, 3 técnicas o 3 herramientas que funcionan bastante bien para poder hablarle a la organización de manera clara con esto y que debe haber un aliado si es que yo no tengo esa capacidad interna y o me puedo ayudar con una capacidad externa también y poder dejarme guiar dentro del proceso. Para cerrar o para finalizar, me parece que estos 3 comentarios, estos 3 pensamientos, me gustaría dejárselos para su reflexión. No,
Reitero, el tema de la brújula agnóstica significa que no naveguemos en este cambio, pero no hay por qué adherirnos a una única filosofía, una única herramienta, una única metodología. Creo que hay gran valor, creo mucho en la inteligencia colectiva, creo mucho en las nuevas generaciones, en las nuevas formas de ver las cosas, y no es posible que nos cerremos pues el mundo con una sola cosa en donde estamos ya hablando de conocimiento de hace 30 años, ¿verdad? De los años 90 o antes. Entonces, hay un montón de cosas nuevas, hay un montón de elementos que hoy pudiéramos nosotros aperturarnos a permitirnos ser esa brújula que requerimos y que podemos hacer que naveguemos de una forma más contundente dentro de la organización. El segundo tiene que ver que estamos en un contexto que está ávido, ¿no? La empresa hoy entiende y habla de change como los más expertos, pero vamos a manejar esto de manera muy recurrente, son escepticambistas, entonces escépticos ante el cambio, ante lo que puede generar el cambio, ante el resultado positivo de la gestión del cambio, y eso nos va a poner a nosotros en un punto o en un elemento sumamente retador, porque hay que demostrar. Y, y eso sí o sí lo hacemos cuando entendemos el negocio de una forma mucho más clave, de donde abrimos todo este mundo de KPIs, ¿verdad? Estos niveles, pero sobre todo se genera una capacidad distinta, crítica, analítica y de diferentes, digamos que, perspectivas, el poder tener claro hacia dónde vamos y qué es lo que estamos logrando paso a paso. Eh, Estos son los contenidos que queríamos compartir con ustedes el día de hoy. Dejo 10 minutos por si alguien quiere compartirme alguna pregunta, alguna duda, con todo gusto. Esperamos realmente pues, que hayan aprendido, que hayan disfrutado un poquito esto y pues es un pequeño sneak peek de lo que nosotros estamos viendo afuera, de las cosas que estamos reiterativamente modelando, pero sobre todo de la importancia que tiene esta figura hoy de la OCM o del rol dentro de la organización, así sea dentro de una posición o la responsabilidad, pero que realmente está pasando o estaría pautando un cambio en lo que hemos visto los últimos años dentro de la práctica o dentro de las organizaciones para la práctica. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias por asistir y por escucharme. Y bueno, si tienen alguna pregunta, Erika, adelante, cuéntame. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Isa. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Sí, déjame te leo las preguntas que están por acá por el chat para que podamos darle respuesta. También tiene la Tengo aquí. mano levantada José. Sí, déjame ver si. Déjame le permito el micrófono. Un momento. Okay. Sí, José. Entonces estás en modo silencio, José. Ya vi, ya habilité el micrófono, ¿no? Bueno, déjame ver si. Puedes compartirnos la pregunta igual por el espacio de preguntas y respuestas que se encuentra arriba al lado del chat. De Natsieli Flores. Hola, considerando que la empresa no tenga instalada esta oficina de cambio, ¿a quién crees que tendríamos que estar convenciendo para instalarla? Ok, pues como lo mostré, Nacheli, gracias por tu pregunta. Como lo comenté, hay diferentes formas, ¿verdad? Desde una perspectiva muy estratégica, desde transformación o desde principalmente un tema de cambio. Si esto no existe, están las áreas o capital humano, talento humano o tecnología. Entonces, dependerá de en dónde estés y qué quieras hacer, pero te diría con la posibilidad de equivocarme, que probablemente el camino más rápido y más efectivo es tecnología. ¿Ok? De Lore, ¿cuáles herramientas recomiendas para medir la efectividad del rol de change? Dependerá, no hablamos, no aunamos en este tema de cómo medir la efectividad. Tenemos ciertos elementos ahí importantes. Creo que uno de ellos tendría que ver con la incorporación de la capacidad de cambio dentro de la organización y por eso es importante establecer un índice o un perfil de cambio o el nivel de madurez, o sea, lo que signifique en esos tres, digamos que en esas tres matices, qué significa introducir la práctica,
pero al final de cuentas habrá, y son las conversaciones que hemos tenido con personas responsables de oficinas de cambio y con portafolios relativamente amplios, donde estás hablando de más de 10 proyectos o de X inversiones, que tienen que estar ligados a los objetivos estratégicos de los mismos proyectos que se están generando. Entonces, por un lado, creo que hay una medida de efectividad de la introducción de la capacidad de cambio que debe y es una responsabilidad de la oficina de cambio. Y por otro lado, el conseguir los resultados que cada una de las iniciativas a las cuales estoy apoyando, a las cuales estoy haciendo, está cumpliendo. Y esos son el cumplimiento de los objetivos estratégicos y de qué forma la gestión del cambio está siendo relacionada con ese indicador, ¿verdad? Con ese resultado. Ok, tenemos dos más. Una de Alondra. Hola, Isa, ¿identificas características en común entre las empresas que implementan oficinas de cambio? Qué buena pregunta. Yo creo que más bien es como un tema que ha pasado de moda a realidad, en donde más allá que sea una característica, es un reconocimiento ante una cosa muy obvia, pero que obviamos, que el resultado lo dan las personas, por más tecnología y herramientas que hayan, pero al final reconocemos que el resultado final está dentro de una o un grupo de personas. Entonces creo que es como la característica común, ¿no? Tener la capacidad de entender que hay gente detrás de esto y que vivimos y afrontamos los cambios de manera distinta y por eso hay una importancia, digamos, de cara al apoyo o a la creación de estas posiciones, de esta generación de responsabilidades o de contratación de servicios externos, ¿no? Y por último, de José Horna. Hablando de presupuestos, ¿podrías brindar algún benchmark que nos permita estimar de cuánto debe ser ese presupuesto en función del número de personas, alcance de proyecto, dispersión geográfica u otro? Sí, claro que sí. Hay diferentes elementos. Hoy te pudiera decir que si te vas, gracias a estos estudios que hemos tenido, si te vas, por ejemplo, a Deloitte o Accenture, ¿cuánto están cobrando aproximadamente la hora de consultoría en gestión del cambio? Estamos entre rangos de $150 a $350 la hora. Pero digamos que esto es así como muy general. Hay diferentes herramientas, te puedo hablar al menos de las que tenemos en 8.1, puedes visitar la página de 8.1, hay una parte que dice cotiza tu proyecto. Ese establecimiento, digamos, de esa herramienta que es un tool abierto, te permite establecer un presupuesto en 5 minutos, ¿verdad? Te pregunta una serie de variables, generas un presupuesto que lo puedes entregar. Si estás interesado en algo como más específico, porque mi organización, no sé qué, hacemos como un tailoring un poco de la herramienta y les hacemos o les brindamos como un landing page para que lo puedan hacer. Entonces, si tienes alguna duda o te interesaría algo así, con todo gusto contáctame o ahorita nos mandas por interno un reply con el equipo de marketing con Erika y con todo gusto te podemos proporcionar una herramienta que te permitiría tener presupuestos ahorita, ¿verdad? Con estos temas y que realmente pues son las tarifas de nosotros, pero creemos que son altamente competitivas. Si estamos hablando de $150 a $350, estamos hablando ya de un mercado local entre $50 y $60 la tarifa. Y dependerá del esfuerzo, etcétera, pero ahí lo vas a ver, ¿verdad? Cómo se genera. Listo, bueno, son todas las preguntas que tenemos en esta sesión. Quiero dar las gracias a Isa, a todos por acompañarnos el día de hoy. Ha sido realmente un placer compartir este espacio y que podamos haber aprendido, ¿no? En conjunto. Esperamos que haya sido de gran valor para ustedes, para sus proyectos y los desafíos que actualmente tienen. Y bueno, si tienen alguna pregunta o duda que gusten profundizar, no duden en contactarnos, ¿no? Estaremos disponibles. Aquí están los contactos de Isa. De igual manera pueden visitarnos a través del sitio web. Y bueno, los esperamos en futuros eventos y estén atentos a nuestras convocatorias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.